Amada iglesia, sea este día un día de bendición, un día de revelación, de inspiración para todos mis hermanos. Damos gracias al Señor y exaltamos su nombre por permitirnos una vez más acompañar y dar la palabra en este día tan especial. Hay buenas noticias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en este día quiero compartir acerca de la plenitud que debe encontrar el cristiano, el discípulo de Cristo. ¿Y dónde está nuestra plenitud? Y vamos a hablar entonces de lo que es el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Nuestro tema, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, hablando del misterio que él recibió respecto a ser el apóstol de los gentiles, a partir del versículo 15 nos habla que dice: doblego mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien deriva su identidad toda familia en los cielos y en la tierra, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Y hoy declaro que tú, mi hermano, seas fortalecido en su hombre interior en el Espíritu, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura y la profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esta es una gran verdad. ¿Qué es lo más importante en esta tierra? ¿Qué es lo que tenemos que comprender y entender? El apóstol rogó por nosotros, oró por la iglesia, para que lográsemos comprender el amor de Cristo Jesús, en el cual encontramos nuestra plenitud. Y mis amados, cuando conocemos el amor de Cristo, es cuando realmente nos consagramos y vivimos enteramente para Él. Y dice el versículo 20 de este capítulo de Efesios capítulo 3, versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que entendemos, según el poder del Espíritu Santo, el cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Así que el amor de Cristo es lo máximo. Y cuando conocemos el amor de Cristo, estamos completos, plenos. Y ese es el reto que tenemos en esos tiempos. Y lo que ocurre ahora en este tiempo, el Señor está perfeccionando a su iglesia, el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Y por eso vamos a estudiar el libro de Romanos. En el capítulo 8 nos habla de unas grandes verdades. El capítulo 8 de Romanos, el mismo apóstol Pablo nos habla de viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Hay algunas verdades que tenemos que lograr ir comprendiendo, ir entendiendo. Dice el capítulo 8, algunos textos nos dicen, por ejemplo 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hemos declarado que este año es el año de la llenura del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el gran deseo es que todos seamos llenos del Espíritu Santo y que seamos como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas a la palabra del Señor y nuestras vasijas llenas de aceite, llena del Espíritu Santo. Es el año de la dirección y guía del Espíritu Santo. Y dice aquí el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, una excelente comunión con nuestro Dios. Y dice el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El gran anhelo del Señor, y es la oración que Jesús hizo en San Juan 17, que es extraordinaria, es que tú y yo seamos glorificados. ¿Cómo vamos a ser glorificados? Una oración que Jesús hizo por sus primeros discípulos. Quisiera mirar, antes de continuar, cómo fue que Jesús oró en San Juan 17, porque es algo muy grande entender esta verdad del amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Dice San Juan 17, Jesús orando por nosotros, por los discípulos, dice: la gloria que me diste, está orando Jesús al Padre, yo les he dado, o sea, la misma gloria que Jesús recibió, les he dado a mis discípulos, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Qué precioso saber que donde está Jesús, nosotros también estaremos. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. De la gloria del Señor es el amor, y esta es la clave para todos nosotros. Volviendo a Romanos, encontramos que entonces es lo que el Señor quiere, y nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy pasamos por dificultades con esta pandemia, muchos hermanos pasan por momentos difíciles, y en todo el mundo se está cumpliendo todo esto. Y la iglesia de Cristo está siendo purificada, está siendo tratada. Estamos siendo tratados por el Señor, como lo dice aquí el apóstol. Entonces, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en el versículo 26 nos dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay algo que es grande y es maravilloso, lo que dice el apóstol aquí a partir del versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda bien. Lo que está pasando en tu vida, lo que pasará en mi vida, lo que pasa en el pueblo de Dios, si tú eres llamado, has sido escogido, estás en Cristo Jesús, es para bien. Y por eso dice aquí la palabra en el versículo 29: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En el libro de Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo dice y alaba al Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Tú eres llamado, yo he sido llamado. Y cuando el Señor venga, que viene pronto, viene por una iglesia, por un discípulo santo, sin mancha y sin arruga. Aquí está la clave. Entonces dice el apóstol aquí, y dice: para que Jesús y tú y yo nos parezcamos a Jesús. Si hoy pasamos algún momento de aflicción y dificultad, en algo nos parecemos a Jesús, como lo dice aquí el versículo que estamos mirando. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Hemos sido justificados, somos justificados cuando estamos en Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y somos justos delante de Dios por la obra de Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Palabra extraordinaria de la gloria de Dios. A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Qué bendición saber que Jesús intercede por ti y por mí, intercede por todos nosotros. Sépalo, mi hermano, que Jesús es nuestro mayor intercesor y Él está presente en tu circunstancia, en tu situación, en este momento de aflicción, en este momento de debilidad. Es que de debilidad, ¿por qué? El Salmo 39, el salmista nos dice: hazme saber mi fin y sepa yo cuán frágil soy. Mis amados, somos frágiles, somos débiles, pero gracias al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta es la buena noticia. La buena noticia para quienes creemos en Cristo Jesús y para la iglesia de Jesucristo. El Evangelio significa buenas noticias. En medio de este mundo turbulento y de tantas noticias negativas, tenemos las buenas noticias del Evangelio del Reino. Buenas noticias. Y estas son las buenas noticias. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo? ¿Tribulación o angustia? Momentos de angustia que algunos de mis hermanos están pasando con esta enfermedad, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o muerte, o COVID, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Qué lindo este texto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el apóstol: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni el COVID-19, ni lo alto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar. Si tú conoces el amor de Dios, conoces el amor de Cristo, que es lo máximo, nada te puede separar de ese amor. Una vez más, el apóstol Pablo rogó por nosotros, y hoy, como siervo de Dios, oro por ti, para que sus ojos espirituales sean abiertos, para que su hombre interior sea fortalecido por el Espíritu Santo, y para que crezca en el amor, para que sea edificado, eche raíces el amor, y entonces como pueblo, como iglesia, en la altura, anchura y profundidad, conozcamos finalmente el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Lo que hizo Jesús en la cruz, lo que pasó en la cruz de Calvario, es la expresión máxima del amor de Dios. Esto tan conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos la vida eterna porque creímos en Cristo, porque estamos en Cristo. Y al tener la vida eterna, esas son las palabras que Jesús nos ha dado cuando Él dice: las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna, la eternidad. En esto tenemos que crecer, mis amados, que cada día conozcamos el amor de Cristo, que es lo máximo que nos puede pasar aquí en la tierra, el conocimiento del amor de Jesús. Y en la medida que vamos conociendo el amor de Jesús, nuestras vidas se consagran, que este es el año de la consagración, este es el año de la circuncisión, este es el año de entender, como dice Colosenses, los que servimos a Dios en el Espíritu, entonces estamos bien ubicados, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, como lo dice 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué bueno, qué interesante saber que Cristo Jesús, al estar en Cristo Jesús, estamos plenos. Hemos encontrado la deidad completa
como lo dice el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 9, 2:9, que dice: porque en él habita, en Cristo Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos en él, ya estamos completos en él. El tener a Cristo es conocer el amor de Dios y estar Cristo en nuestro interior hoy por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos habla de lo importante que es ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, no es de él, no es de Cristo. Por eso es que el libro de Romanos nos sigue motivando, animando para que cómo vamos a hacer este año de consagración. Como lo dice aquí el apóstol en esta parte de 8 al versículo 5 en adelante. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces sigue explicando el apóstol cuando dice: porque si vivís, en el versículo 13, si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a carne significa voluntad humana, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Hemos hablado que este es el año de la consagración, cuando mi yo, mi ego, es crucificado con mis pasiones y deseos. El apóstol Pablo, donde dice también en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en el amor de Cristo, en la cruz de Cristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y por eso aquí el apóstol Pablo en este versículo dice: mas si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis amados, la palabra del Señor es lo que hoy debe estar en nuestros espíritus. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bien lo dijo el apóstol en Hebreos 4:12, que la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta separar mi alma, del espíritu. Y mi espíritu queda libre para poder andar en el Espíritu y andar conforme al Espíritu y ser dirigidos por el Espíritu. Y estos son tiempos para vivir según el Espíritu, no según las noticias, no según conforme los rudimentos del mundo, lo que el mundo plantea, lo que el mundo está planteando. No, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Así que déjate guiar por el Espíritu de Dios. Haga morir las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Crucifique la carne, crucifique su carne con sus malos deseos, con sus malos hábitos. Entonces, por eso es que el Señor nos declara que este es un año de consagración, porque cuando el Señor venga, nos halle consagrados y nos halle andando en el Espíritu. Como lo dice aquí, porque si el tal no tiene el Espíritu Santo, él no es mío, no es de él. Que tú seas de la Virgen prudente, con su lámpara encendida la palabra y con su vasija lleno del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. Y ahí sí podremos cumplir Romanos capítulo 8, una vida completa en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Por algo Jesús con sus primeros discípulos les habla a ellos y les dice: mire, les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir y les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, el cual está con vosotros para siempre. Él tomará la palabra, mi palabra, y Él me glorificará. El Espíritu Santo les guiará a toda la verdad y el Espíritu Santo les mostrará las cosas que han de venir. Obra del Espíritu Santo, a llenarse del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede estar donde está la carne, con sus pasiones y deseos. No está ahí. El Espíritu Santo solo está donde hay consagración. Sin consagración no hay llenura del Espíritu Santo. Por eso Romanos capítulo 6 tiene que hacerse carne en este año. Romanos 6:6.
Como le dice el apóstol, sabiendo primero esto, que mi viejo hombre, mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente con él. Ese es el amor de Dios, de Cristo, que Él me incluyó en la cruz para que este cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirva más al pecado. Y teniendo esta revelación, entonces me cuento como muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y teniendo esta revelación, entonces presento mis miembros a Dios como vivo de entre los muertos, mis ojos, mis manos, mis pies, mi boca, consagrados al Señor. Dice Proverbios 6:16, hay 6 cosas y aún 7 que el Señor aborrece. Primero, los ojos altivos, la altivez, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquila malos pensamientos, los pies presurosos para correr al mal y el que siembra discordia entre hermanos. Pero eso éramos antes, esta es la carne, pero ahora en el Espíritu. Entonces estos miembros que antes fueron utilizados para el pecado, ahora son instrumentos de la justicia, justicia que es el reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nuestra vida consagrada al Señor, sirviendo al Señor de esta manera, Él viene y cuando venga que nos encuentre así de esta forma. Allenado del Espíritu. En Romanos capítulo 8, ser dirigidos por Él, y ahí sí entendemos entonces que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y podemos concluir que ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni la muerte, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso lo importante es cada día, y es mi oración, que tú conozcas el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Dios me le bendiga, muchas bendiciones. Continuamos orando por ti para que recibas la gracia del Señor y conozcas el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y estarás pleno, completamente pleno. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados, en este precioso día. Dios les bendiga.